Bienvenidos a la escuela bíblica, dice allí, ¿no? Vamos a, bueno, y de hecho hay una imagen que dice San Pedro, ¿no? Es que es una escuela que se dictó en San Pedro y me pareció muy bueno poder traerlo en esta mañana aquí a esta iglesia. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar. El tema de la mañana de hoy es el hábito de meditar en la palabra de Dios. Vamos a estar mirando, estudiando acerca del hábito de meditar en la palabra de Dios. Dios nos ha dejado en su palabra varios hábitos. Hábitos, algunos la llaman hábitos de gracia. Y son unos medios que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos crecer en santidad, crecer en nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos madurar en la fe. ¿Alguno de ustedes me puede decir otro hábito fuera del que vamos a estudiar en esta mañana? La oración es un hábito. Otro. Comunión unos con otros es un hábito. ¿Qué más? La lectura de la palabra es un hábito de gracia. Y la meditación es otro hábito de gracia, pero es un hábito que normalmente no es muy conocido entre el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que tenemos que orar, nosotros sabemos que debemos leer la palabra de Dios, que nos debemos congregar. Congregarnos es otro hábito de gracia. Pero eso de meditar, yo nunca había escuchado eso. ¿Qué es eso de meditar? A ver, ¿ustedes qué creen qué es meditar? ¿Qué es para usted la meditación? Volver a pensar, y la última parte dijo practicar. Volver a pensar lo que leímos, practicar. ¿Quién más tiene alguna otra? Hacer lo que nos dice la palabra. Ok, todas estas cosas están bien. Ahora, hoy en día, cuando el mundo escucha la palabra meditar, ahí mismo pensamos en qué. O sea, lo primero que se viene a la mente, aparte de lo que ustedes dijeron, cuando escuchamos la palabra meditar en ustedes o en alguna persona que no sea creyente, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Meditar es sinónimo de estar en un trance. ¿Cómo? Dejar la mente en blanco, como yoga, ¿no? Como posición, una posición. Yo me siento de alguna manera y hago un sonido raro, algo así, ¿no? Algunos piensan que es eso, pero esa no es la meditación bíblica. Ahora vamos a definir qué es la meditación. Alguien que me lea en ese televisor lo que dice lo que es la meditación. La meditación es el proceso mediante el cual aprendemos. Si ven esa palabra ahí, aprendemos. Es decir, que esto es un hábito que se aprende. ¿Y por qué se aprende? Porque no lo sabemos. Esto es algo que se aprende. Así como cuando aprendemos a leer, nosotros aprendemos a meditar. Es un hábito que se aprende. Y dice, aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra. La meditación bíblica tiene que ver con escuchar a Dios por medio de su palabra. Obviamente ustedes entienden que ustedes no van a escuchar la voz de Dios de manera audible, ¿o sí? No, no, Dios habla es por medio de su palabra. Alguien dijo en una ocasión que si usted quiere escuchar a Dios en voz audible, debe leer la palabra de Dios en voz alta, ¿cierto? Eso lo dijo, ¿quién lo dijo? Bueno, ya no recuerdo. Pero aprendemos a escuchar a Dios por medio de su palabra, a aplicar los principios bíblicos en nuestra vida. Esto no solamente aprender a escuchar a Dios, ay, escucha a Dios por medio de su palabra, qué chévere. No, la palabra de Dios hay que aplicarla a nuestras vidas, porque si no la aplicamos en nuestras vidas, entonces la palabra no está haciendo absolutamente nada. No es solamente un conocimiento que yo tenga aquí en mi mente, es algo que yo lo llevo a mi vida. Hermanos, ustedes han escuchado aquí seguramente muchas escuelas bíblicas y muchas predicaciones.
y seguramente ustedes han sido informados en su mente. Pero si ustedes no llevan eso que tienen en su mente a su corazón, no va a pasar absolutamente nada en sus vidas, nada. Y sigue diciendo, y a observar cómo Dios obra. Es decir, si yo soy diligente cuando leo la Escritura, aprendo a escuchar a Dios cuando leo la Escritura. Y al escuchar a Dios que me habla por medio de la Escritura, voy y aplico eso a mi vida. Debo esperar entonces que Dios actúe en mi vida, que Dios haga algo en mi vida. ¿Sí ven el proceso que tiene la meditación? Aquí tengo otra definición. ¿Quién lo quiere leer? Thomas Watson dijo, es el alma que se recluye para pensar profundamente en Dios. No quiere decir esto que se mete en un convento y se encierra de por vida allí, no. Cuando dice que se recluye, esto es sinónimo de que se aparta. Es la persona que se aparta para pensar profundamente en Dios. Hermanos, la meditación es tener un pensamiento profundo en Dios, profundo en sus obras. ¿Se acuerdan el salmista? Cuando miro los cielos, obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ahí el salmista está meditando en Dios, está mirando los cielos, está mirando la grandeza de los cielos. Oh Señor, son tan grandes tus cielos, qué maravilloso es esto. Señor, ¿tú por qué me miraste a mí? Que soy tan bajo, tan pequeño, tan insignificante. Ahí estaba el salmista meditando en las obras de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El salmista está meditando en las obras de Dios. Meditar en la obra de la redención. Eso es meditar profundamente en Dios. Y la persona que dice el texto, o que dice la definición, se recluye, se aparta. La meditación debe ser en un espacio silencioso, bueno, como lo vamos a ver más adelantico, sin la bulla del mundo. El hábito de meditar en la palabra, y dice, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos venían. Ustedes sí han leído ese pasaje, ¿no? Mire que Isaac salió a meditar al campo. Hay un lugar donde se medita. Isaac pensaba que el mejor lugar para meditar era el campo. Ahora, nosotros de la tarde, alguno podrá meditar más fácil en las horas de la madrugada, de la mañana, o al mediodía, o en la noche. El Señor le pone a cada cual los espacios y también los tiempos. Algunos hermanos que acostumbran a levantarse, por ejemplo, temprano a orar y señalan a los otros hermanos porque ellos no se levantan a la misma hora que ellos a orar. No, yo no puedo señalar al otro y decirle que debe hacer lo mismo que yo hago. No, el Señor le dispone los tiempos a cada cual. Lo importante es que lo debamos hacer. Ahora, cuando dice aquí que había salido a Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, ¿qué creen ustedes que Isaac estaba meditando? ¿En qué creen ustedes que Isaac estaba meditando? Recuerden que esto es una escuela y ustedes pueden participar. Quien tenga alguna idea, alza la mano y lo dice. Hermano. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que Isaac, recuerda que ahí dice, y aquí venían los camellos. ¿Y quién venía con los camellos? Su esposa. ¿Se acuerdan que el siervo fue a esa tierra a buscar a la esposa para Isaac? Porque Abraham se lo había pedido. Seguramente Isaac estaba pensando en eso, en la promesa que Dios le había hecho a su padre. Y en la promesa que Dios también le había hecho a él, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y precisamente Isaac
Isaac estaba esperando la esposa por medio de la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí ve? Sino que de día y de noche meditarás en él. La meditación bíblica es precisamente eso, meditar en lo que dice la Biblia. Y dice el pasaje que Josué debía meditar en el libro de la ley todo el tiempo. De día y de noche, Josué debía estar meditando en la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe meditar en la Escritura de día y de noche. Salmo 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Estas dos frases significan lo mismo. Ustedes recuerdan que los hebreos tenían algo que se llama el paralelismo sinónimo, ¿no? Es decir, la primera o más bien la segunda frase refuerza lo que dice la primera. Cuando dice aquí en tus mandamientos, es lo mismo que tus caminos de la segunda parte de la frase. Y meditaré es lo mismo que consideraré. Considerar es lo mismo que meditar. Filipenses 4:8, ¿quién lo lee? ¿Está en la pantalla? No está en la pantalla. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, en eso debemos pensar, en eso debemos meditar, en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, lo que es amable, lo que tiene buen nombre, si tiene virtud, si es digno de alabanza. Nosotros debemos meditar profundamente en esas cosas. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Estos son pasajes que nos dicen o que nos anuncian que realmente la palabra de Dios manda al pueblo de Dios a meditar en su palabra. Thomas Brooks dijo lo siguiente: recuerda acerca de la meditación que no es la lectura apresurada, sino la meditación seria sobre las verdades santas y celestiales, lo que las hace dulces y provechosas para el alma. No es el simple contacto de la abeja con la flor para recolectar miel, sino su permanencia en ella lo que extrae la dulzura. No es quien más lee, sino quien más medita, quien resultará ser el cristiano más selecto, dulce, sabio y fuerte. Vamos a mirar más detenidamente esto. No es la lectura apresurada. Hermanos, imagínense ustedes que van en una avioneta y van sobrevolando la selva del Amazonas. Van volando la selva y ustedes abajo van viendo toda la selva, van viendo los árboles, van viendo tal vez lagos en ciertos lugares, el río Amazonas que va corriendo. Usted va viendo de manera general todo lo que hay allá abajo en esa selva. Pero eso es como si fuésemos leyendo de manera apresurada. Estamos dando un vuelo alto sobre el Amazonas. Leer la escritura es como dar un vuelo alto sobre el Amazonas. Y eso es necesario, hermanos, es necesario leer. Usted debe conocer su Biblia y usted debe leerla toda, completa. Pero aquí no estamos hablando de solamente sobrevolar el Amazonas, sino que usted debe aterrizar su avioneta y luego usted debe ir por cada parte de esa selva que vio estando en la avioneta. Y usted debe procurar ver
de manera más cercana cada árbol de esa selva. Cada árbol, y usted va a coger ese árbol, un árbol, qué sé yo, ¿cómo se llama? Un cedro. Y usted comienza a mirar la altura de ese árbol y empieza a mirar cómo son sus ramas y cómo es la corteza y cómo la raíz se extiende a lo largo de todo el terreno. Es estudiar específicamente un árbol de esa selva. Eso es meditar. Meditar es detenerse a meditar profundamente, a pensar profundamente, como lo dijo alguien, en un texto específico de la Biblia. No es la lectura apresurada, sino la meditación seria sobre las verdades santas y celestiales. Hermanos, es la meditación de la palabra de Dios, lo que hace dulces y provechosas para el alma. No es el simple contacto de la abeja con la flor para recolectar miel, sino su permanencia en ella lo que extrae la dulzura. Ustedes ven que las abejas van pasando de flor en flor, ¿cierto? Pero si la abeja solamente se posara allí y luego se levantara nuevamente a otra flor, ella no extraería el néctar de esa flor. La abeja debe permanecer un tiempo prudente para poder extraer la dulzura de la flor. No es quien más lee. Sí, porque nosotros podemos leer mucho, ¿no? Es decir, alguien hizo la cuenta de que nosotros podríamos leer la Biblia en 72 horas. 72 horas corridos, es decir, sin dormir. Tú podrías leer toda la Biblia en 72 horas, pero ¿qué provecho te podría traer leer la Biblia en 72 horas sin dormir? ¿Será que sí se te queda algo? Y como lo dije anteriormente, es bueno leer la Biblia y tienes que leer la Biblia para que conozcas todo el bosque, para que sepas dónde están los árboles, los cedros, los pinos, para que sepas dónde están los lagos, dónde están los cocodrilos, por dónde corre el río Amazonas. Debes saber eso, pero tú debes detenerte a meditar profundamente en algunos pasajes. No es quien más lee, sino quien más medita, y escuchen esto, quien resultará ser el cristiano más selecto, dulce, sabio y fuerte. ¿Ustedes saben por qué el pueblo cristiano no avanza hacia la madurez? ¿Por qué razón usted, después de tanto tiempo, no ha crecido, no ha avanzado hacia la madurez? ¿Yo por qué no crezco?, preguntará usted. ¿Yo por qué no he crecido después de 10 años de ser cristiano? Porque usted no medita en la palabra de Dios. La meditación es traer desde aquí la palabra de Dios hasta aquí. Es tomar lo que está en mi mente y llevarlo a mi corazón. ¿Por qué usted no es un cristiano sabio? Porque usted no medita profundamente en la palabra de Dios. Porque usted a la hora de tomar decisiones siempre mete la pata. De manera, como se dice, de manera vulgar. ¿Por qué se equivoca tanto al tomar decisiones? Cada que toma una decisión se equivoca. ¿Por qué? Porque usted no está meditando en la palabra de Dios. Porque usted no está llevando ese conocimiento que tiene en su mente a su corazón. ¿Usted por qué sigue siendo un esposo que trata mal a su esposa? No la trata con dulzura, con cariño. ¿Por qué razón? Porque usted no medita en la palabra de Dios. ¿Usted por qué no es un cristiano fuerte? ¿Usted por qué llega tarde, por ejemplo, el día del Señor a la escuela bíblica o al culto de adoración? Porque usted no medita profundamente en la palabra de Dios. No es el que más lee. Usted puede leer mucho, pero si usted no medita profundamente en la palabra de Dios, realmente eso que usted lee no le va a ser de ningún provecho. La meditación es la actividad de traer a la mente, reflexionar, detenerse, ¿sí ve?
yo lo acabo de mencionar, y aplicar a uno mismo las diversas cosas que uno sabe sobre las obras, los caminos, los propósitos y las promesas de Dios. Es una actividad de pensamiento santo, realizada conscientemente en la presencia de Dios. Escuchen esta última parte: realizada conscientemente en la presencia de Dios, bajo la mirada de Dios, con la ayuda de Dios, como un medio de comunión con Dios. Hermanos, en la meditación, Dios está presente en todo sentido. Pensamientos santos de Dios, en la presencia de Dios, bajo la mirada de Dios, con la ayuda de Dios, como un medio de comunión con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Él, no conmigo. Todo tiene que ver con Él, porque la meditación me debe llevar a mí a adorar a Dios. La meditación me debe llevar a mí a reconocer la grandeza de Dios. Me debe llevar a mí a reconocer que Él es el único, que no hay otro como Él. La meditación me debe llevar a eso. Ahora, estas dos imágenes, vamos a hablar un poquito de estas dos imágenes. Véanlas unos 10 segundos y me van a decir qué ven en ellas, los que no han hablado todavía. ¿Quién? Relajado, lento. ¿Cómo? Perdón. Sorbos. Sí, todo eso está bien. ¿Quién más puede añadir otras cosas? Ok, hermana Gloria. Ah, perdón. Ay, qué rico. Pensando y reflexionando. Ah, bien, hermano. Ok, distorsionada, otra más nítida. Ok, ustedes han dicho un poquito de todo, pero piensen en el té o la aromática que nosotros le llamamos. Si usted llega y calienta el agua, la echa en el pocillo y usted coge el tecito y si usted lo introduce en el agua y lo saca ahí mismo, ¿qué pasa? ¿Será que el agua se convirtió en aromática? Si usted se toma eso así, ¿a qué sabe? A agua. Entonces, para que eso saque las propiedades que decía ella de la aromática, hay que dejarlo sumergido por un tiempo. Asimismo es la meditación. La meditación hay que permanecer un tiempo en el texto bíblico para que pueda exprimir o sacar las propiedades del pasaje. Y en la fogata, algo similar. Si yo paso por la fogata, yo siento el calor de la fogata. Pero si me alejo, dejo de sentir el calor. Pero si yo me quedo un tiempo en la fogata tomándome la aromática que ustedes estaban diciendo, ¿cierto? Entonces ya después de un rato, qué sé yo, media hora, voy a recibir el calor de esa fogata. Ya me voy a sentir calientico. Así mismo, hermanos. Esto habla de permanencia, de estar allí un tiempo para poder recibir las propiedades de la aromática y el calor de la fogata. Eso es la meditación. La meditación requiere, hermanos, tiempo. Tiempo para poder extraer las bendiciones que trae ello. Beneficios de meditar en la palabra de Dios. La meditación nos ayuda a centrarnos en el Dios Trino, a amarlo y disfrutarlo en todas sus personas. Mis amados hermanos, yo ahorita les decía que el principal propósito de la meditación es poder nosotros conocer más a Cristo, conocer más a Dios en su Trinidad y poder llegar a adorarle mejor. Lo conocemos tan bien por medio de la meditación que eso nos va a llevar a adorarlo mejor. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, completen ustedes. Eso,
La vida eterna es conocer a Dios y conocer al Hijo. Obviamente eso incluye conocer al Espíritu Santo de Dios. Conocer al Dios Trino. Esa es la vida eterna, hermanos. La vida eterna es conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Y lo conocemos leyendo rápidamente, ¿cierto que sí? No, ¿cómo? Meditando, deteniéndonos como la aromática. Siempre váyanse para su casa hoy con eso en sus mentes, la aromática y la fogata. Y yo creo que ya ustedes ya lo van a relacionar eso, ¿no? La meditación ayuda a profundizar el conocimiento de la verdad sagrada. Quita el velo de la verdad. Hermanos, cuando uno quiere que una verdad sea llevada a lo profundo de nuestra alma, debemos meditar. Debemos meditar, mis hermanos. Nuevamente, la lectura es importante, pero si nosotros no meditamos, no vamos a profundizar la verdad de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que cuando llega la aflicción, nosotros nos ahogamos en la aflicción. ¿Por qué? Porque no recordamos absolutamente nada. Obviamente la meditación requiere memorización. Entonces llega la aflicción, no sé, a usted le dio una enfermedad. Y cuando llega la enfermedad, usted se desespera. Y usted empieza a sentir temor. ¡Ay, me voy a morir! ¡Me voy a morir! Produce paciencia. Muy bien, entonces, cuando viene la prueba, usted tiene que acordarse de Santiago 1:2 que dice, Señor, me tengo que gozar en medio de la prueba. Y usted ya ha meditado profundamente en eso. Y en medio de la prueba, ¿usted qué hace? Se goza, le da alegría, porque sabe que esa prueba va a traer a su vida paciencia o perseverancia. Esa prueba lo va a hacer a usted un mejor cristiano. Usted va a salir como el oro. ¿Cómo? Refinado como el oro, muy bien. La meditación amplía nuestra fe, ayudándonos a confiar en el Dios de las promesas. Hermanos, claro que sí. El propósito de Dios, o uno de los propósitos de Dios, es que nuestra fe vaya creciendo de día en día, ¿o no? Dios nos da una fe pequeñita. Y a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana, nuestra fe debe madurar. Voy a seguir avanzando porque no me va a alcanzar el tiempo. La meditación fomenta el arrepentimiento y la reforma de la vida. Hermanos, ¿por qué hay algunos creyentes que están pecando, pero no ven que están pecando? O sea, no creen que están pecando, creen que están muy bien. ¿Por qué razón? Porque no meditan profundamente, por ejemplo, en la doctrina del pecado. Si el creyente meditara más regularmente en el pecado, en las consecuencias eternas del pecado, ese cristiano sería un cristiano que vendría constantemente al arrepentimiento. ¿No creen ustedes? La meditación fomenta el arrepentimiento, porque cuando yo estoy conociendo más a Dios de manera profunda por medio de su palabra, yo me estoy dando cuenta que Dios es santo, santo, santo. Y a la misma vez me estoy dando cuenta que yo soy un pecador. Claro, un pecador salvado por gracia, pero al fin y al cabo todavía un pecador. Tengo un remanente de pecado, el cual debo desechar en mi vida. Dios me está llamando a mí a ser santo. Usted tiene que ser santo como Dios es santo, dice la Escritura. Y cuando yo medito en la palabra de Dios me estoy dando cuenta de eso, que soy todavía tan pecador, y eso me lleva al arrepentimiento. La meditación es una gran amiga de la memoria, claro que sí, porque cuando usted medita profundamente en un pasaje, vamos a decir, Santiago 1:2, otra vez. Usted está meditando en ese pasaje, usted está pensando profundamente, Señor, cuando venga la prueba me debo gozar, porque tú también dices en tu palabra que son bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de tu nombre. Jesús mismo dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Señor, tendré un galardón en los cielos. Gloria al Señor, gracias Señor. Señor, la prueba de la fe que tú pones en mi vida va a producir en mí paciencia.
Señor, y usted medita en esto todo el día, por ejemplo, ese versículo nunca más se le va a olvidar. Pero simplemente, si usted simplemente lo repite una y otra vez, para grabárselo, pero realmente no lo lleva a lo profundo de su alma, en algún momento se le va a olvidar, ¿cierto que sí? Pero si usted medita profundamente en este versículo, jamás se le va a olvidar. Es una gran amiga de la memoria. La meditación nos ayuda a ver la adoración como una disciplina que debemos cultivar, hermanos, ya lo dije. La meditación nos lleva a adorar a Dios. Ese es uno de los propósitos fundamentales de la meditación. Mire esta, la meditación transfunde la escritura a través de la textura del alma. Me gusta esta frase bastante. La meditación transfunde la escritura a través de la textura del alma. Imagínense ustedes una bolsa de suero que le es transfundida en sus venas. Sí, está usted enfermo, qué sé yo, por X o Y razón, y le tienen que poner suero, medicina, y eso le hace o le ayuda a que usted pueda sanarse. Imagínense la meditación como ese suero que es transfundido en la textura de su alma, porque la palabra de Dios permea tu alma. La palabra de Dios es metida en tu alma como si el alma tuviese venas. Imagínese como si tuviese unas venas y la palabra de Dios está metida por las venas de tu alma, por decirlo así. La meditación ayuda a prevenir pensamientos vanos y pecaminosos. Claro, hermano, si usted todo el día, usted lee la escritura juiciosa y toma un versículo para meditar en ese día y usted lo medita y lo medita y lo medita, usted no tiene tiempo para pensar en las películas de Netflix que se vio la noche anterior. Y algunos cristianos tristemente solamente piensan en Netflix o en las películas de Netflix. Y no estoy diciendo que no puedan ver Netflix. Vean Netflix, pero mediten en la palabra del Señor. La meditación proporciona recursos internos a los cuales recurrir, incluida orientación para la vida interna. Cuando dice que proporciona recursos internos, es que usted ha meditado tanto en la palabra de Dios que usted tiene en su interior recursos. Tiene recursos para actuar en diferentes momentos de la vida. Una enfermedad, lo dicho, alguna calamidad doméstica, económica, alguna dificultad con algún hijo. Usted tiene ahí recursos en el interior de su alma para tomarlos y poder enfrentar esa situación. ¿Me hago entender, mis hermanos? Consejos prácticos. Selecciona uno o varios versículos. Lo ideal es que no sean más de 2 versículos o 3. A la hora de meditar en la palabra de Dios, no medite en textos muy largos de la palabra de Dios, textos cortos. Revísalo en diferentes versiones. Escríbelo en tus propias palabras, una paráfrasis. Hay textos que son un poquito difíciles. ¿Usted qué hace? Intenta parafrasear ese versículo para que usted lo pueda entender mejor, ¿cierto? Génesis 3:15 es un versículo difícil. ¿Usted qué hace? Lo parafrasea. ¿Cómo dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, entonces usted lo parafrasea y dice, y Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti, serpiente, y entre ti, Eva. Algo así, ¿cierto? Parafrasee el texto. Debes orar, no te apresures, debes orar. Hermanos, esto requiere oración. Esto no es simplemente sentarme allí como para cumplir. No, esto tiene que ser en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Debe buscar tiempo de silencio y soledad, así como lo hacía Isaac. Un espacio donde usted pueda encontrar silencio, donde se pueda alejar del mundo, del bullicio del mundo, para entrar en una comunión profunda con el Señor. Haz énfasis en diferentes palabras del texto. Cuando usted ve el texto, hay palabras que saltan a la vista, hay palabras que se repiten, por ejemplo. Debes ver en el pasaje qué enseña el pasaje, qué puede aprender del pasaje y cómo ese texto señala
a Cristo. Ahora, mis hermanos, yo quiero hacer algo, por eso quería terminar en este tiempo. Yo quiero que ustedes allí donde están mediten en un texto que les voy a decir. Ustedes se van a tomar unos 7 minutos para meditar en el pasaje que les voy a decir, y algunos de ustedes, después de que mediten en eso, nos van a contar qué fue lo que pudieron extraer de la corta meditación que hicieron. Y el pasaje es, dice allí, Salmo capítulo 23, vamos a mirar el versículo 1 y versículo 2. Versículo 1 y versículo 2, no más. Entonces, hermanos, si quieren cerrar los ojos, cierran los ojos para que se concentren un poquito y por favor mediten en estos dos versículos. Pues, alguien dirá, yo solamente voy a meditar en el versículo 1 o yo en el versículo 2 o en los dos y después hablamos. Amén. Bueno, mis hermanos, tiempo, porque si no, no nos da. ¿Quién quiere participar? Hermanita. Jehová es mi complemento en todo, dice la hermana Yamile, ¿cierto? Espere que la hermanita aquí adelante alzó la mano, sí. Ok, muy bien. La hermanita que alzó la mano atrás. Ah, ok, la hermana se imaginó unas ovejitas o un pastor, eso está bien. Está bien. ¿Quién más quiere? Hermana. Ok, muy bien. Todo eso es muy interesante lo que han dicho. Todas damas. Ahorita un varón levanta la mano, mi hermanita. Ok, ok, excelente. Todo eso que han dicho es muy bueno. Mire, esa es la forma de meditar, el hermano. Amén. El último, el hermano. Ya, muy bien, muy bien. Es decir, mire que todo lo que uno puede pensar de este pasaje, ¿no? Absolutamente muchas cosas. ¿Algún jovencito quiere hablar? O jovencita, ¿no? Ustedes las de audiovisuales. Joven. Vamos a darle oportunidad a los jóvenes, ¿no? Jovencita. A ver qué meditaron. La última. Dale. Y ve que eso, ahí va uno meditando y va mirando más, hermano. Excelente. ¿Quieres? No. ¿No? ¿Dejamos así? Bueno, vamos a dejar así, mis hermanos. Son las 10:03, creo, 10:01. Entonces, vamos a hacer una corta oración. No hubo preguntas porque usamos ese tiempo de preguntas para hacer esta actividad. Bueno, entonces vamos a terminar en oración y luego vamos a tomar un cafecito que nos van a ofrecer en la parte de atrás. Inclinemos el rostro. Padre eterno, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra y por enseñarnos acerca de este tema tan importante que es la meditación. Ayúdanos a recordar lo que aprendimos hoy. No solamente a volar alto mirando el bosque, sino también a aterrizar nuestra avioneta y comenzar a revisar cada parte del bosque de manera profunda para que nuestras almas sean beneficiadas y que podamos alabarte y honrarte, glorificarte, exaltarte mejor con todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a comenzar a trabajar en este hábito durante esta semana y que se convierta en algo que lo realicemos hasta que tú regreses por segunda vez o muramos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.